Salas Amasifuen, presidente regional de la organización CEPCA. Soy con mi consejo directivo y acompañado con mis apus, en el cual que tenemos un tremendo problema dentro de nuestra organización y con estas comunidades. Y doy la palabra a mi apu, que es el representante de Piñal. Buenas noches, Huauquicuna, Panicuna. Soy el apu de la comunidad nativa quechua del Piñal. Mi nombre es Merino Amasifuen, y nosotros venimos ya luchando por nuestro reconocimiento de nuestra comunidad como comunidad nativa, y ahora nosotros dignamente estamos que el gobierno regional que no nos está dando la solución con esta resolución, y por eso nosotros venimos luchando con todito nuestro valle del Llanayaco, y queremos que nos aprueba pues con nuestra resolución, porque nosotros somos la mayoría somos de la comunidad nativa, la quechua lamas, y por eso nosotros estamos pidiendo que el gobierno que nos llega, que nos atiende pues con las peticiones que nosotros estamos pidiendo. Buenas noches, Huauquicuna, Panicuna, soy el apu de la comunidad Ampisacha, Santa Rosa de Cachizapa, y nosotros entonces estamos reclamando nuestros justos derechos que nosotros tenemos, porque no es justo que ellos nos niegan todos nuestros derechos que nosotros nos pertenecen como comunidad nativa. Okay, mi nombre es Glauber Pachana Sansuen, soy el apu de la comunidad de Chapaja, y nosotros venimos luchando con nuestra resolución para crear una comunidad nativa. Por eso en justo nosotros venimos a ver esta problemática con nuestros huauqui de todo el valle del Llanayaco. Buenas noches, Huauquicuna, Panicuna. Mi nombre es Merlin Amasifuen Sangama. Represento al apu de mi comunidad nativa, Las Palmeras. El gobierno regional se hace omiso de nuestra resolución que nosotros necesitamos para la comunidad nativa de nuestro valle del Llanayaco. Estamos aquí preocupados con todas nuestras comunidades nativas en vista de que el gobierno a través del Ministerio de Agricultura no acepta a reconocer a nuestras comunidades como su debido de ser, porque en el caso de eso nosotros queremos denunciar al mundo entero de que nuestro gobierno está vulnerando nuestros derechos. Quiero aquí en este momento, y mi consejo directivo, como presidente regional de la organización indígena CEPCA, en vista de que el Ministerio de Agricultura no procede sus reconocimientos de 6 comunidades nativas, nos pronunciamos. Pronunciamiento. El Consejo Étnico de los Pueblos Quechua de la Amazonía, CEPCA, y los apus de las comunidades nativas nos pronunciamos ante la improcedencia de las solicitudes de reconocimiento de las comunidades nativas tomado por la Dirección Regional de Agricultura de la región San Martín, Drazán, entre los meses de septiembre a diciembre de 2009. Las comunidades nativas Quichua, El Piñal, Las Palmeras, Chapaja Achpa de Kumamoto, El Naranjal, Chapajilla y Ampisacha, del distrito de Barranquita, y del Pongo de Cainarachi, de la provincia de Lamas, solicitaron su reconocimiento legal por autodeterminación. Con fecha 30 de marzo del 2010, la Dirección Regional Agricultura de la región San Martín declara improcedente la solicitud presentada por los apus de las comunidades nativas indicados. Primero, rechazamos las resoluciones emitidas por la Drazán que declaran improcedentes el reconocimiento legal de las comunidades nativas. Segundo, una vez más vemos vulnerados nuestros derechos consuetudinarios y constitucionales amparados en la ley número 22.175 y su reglamento, el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, demostrando que el gobierno regional no tiene una política clara en relación a los pueblos indígenas de la región San Martín. Tercero, estos hechos constituyen un acto de provocación y atropello de la Dirección Regional de Agricultura de San Martín, Drazán, hacia las comunidades nativas. Lamas, 13 de abril del 2010. Firman los sapos de las comunidades nativas y el Consejo Directivo de la Organización Regional CEPCA. ¡Que viva el pueblo indígena quechua Lamas!